Hola, buenas tardes. Soy la doctora Marta Dávalos. Vamos a estar tratando de resolver unas dudas mientras estamos en casa de cualquier cosa que a ti te interese con respecto a la comunicación de tus niños, el lenguaje, el habla, la voz, trastornos del desarrollo, o sea, que tú veas que tu niño por alguna circunstancia está desfasado en algunas de las áreas. Entonces, bueno, les pedí que pusieran algunas preguntas porque normalmente cuando uno toca estos temas es muy extenso y cada mamá tiene, tiene necesidades diferentes, ¿no? Cada niño es diferente, así como el desarrollo de cada hermanito, aunque sean cuates o aunque sean gemelos, es diferente, así también con cada uno de estos trastornos. Cuando los tenemos en terapia, entre más, eh, entre más personalizada sea la atención, es mucho más efectivo el avance, de tal manera que, ¿cómo puedes saber si tu niño está avanzando, está evolucionando aceptablemente o está detenido? Bueno, pues básicamente como papá tú lo ves todos los días, ¿no? Pero hay niños que muestran un avance muy diferente o hay niños que muestran avance en otras áreas que no son tan no como lo es el lenguaje. Casi siempre el lenguaje, cuando se nos desfasa, va a traer desfasadas algunas otras situaciones. Entonces, vamos a platicar de esto. Eh, la edad es muy importante, de 0 a 3 años, de 3 a 5 años, de 5 a 8 años, de 8 a 10 años. Tenemos casos de todas las edades, ¿no? Niños muy pequeñitos, niños en edad escolar, niños incluso en secundaria, porque cada uno carga diferentes trastornos o con el tiempo se van haciendo de manera diferente o se van moviendo, ¿no? No siempre son estáticos y eso es algo muy importante que quiero que tú como papá veas y a la vez te dé paz el saber que cada niño tiene un avance diferente, pero siempre vas a ver avance. Entre mejor esté tu niño guiado, mucho mejor el avance, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta las áreas colaterales o los beneficios colaterales que a veces no se notan. Por ejemplo, si yo tengo un pequeñito con un retraso en el lenguaje, es muy probable que bien tenga afectada la comprensión. Entonces, tú lo que buscas es que tu niño hable bien, pero se nos está pasando que el niño no está comprendiendo adecuadamente. Entonces, tenemos que revisar esa área. Casi siempre van de la mano. O que tenga una atención muy pobre y no nos damos cuenta porque estamos enfocados en que el niño no está hablando lo que debería a la edad que debería. Ahora, si tienen dudas de qué debe decir a qué edad, lo pueden preguntar. Este es un chat que trato de hacer para tranquilizar a los papás, pero sobre todo para darles guía, porque en la consulta lo que más nos llama la atención es la falta de guía para los papás. Entonces, por eso pedí eran sus casos en particular, que sin ser un tratamiento particular, porque hay que verlo con cada niño y qué es lo que pasó antes y después y hacer una buena historia clínica, sí es conveniente saber con qué están batallando para poderlos guiar de mejor manera. Entonces, por ejemplo, las primeras preguntas que me llegaron cuando pusimos la publicación es, un niño de 10 años con retraso en el lenguaje, 10 años, bueno, para empezar, 10 años y todavía un retraso en el lenguaje, aquí estamos hablando de un problema que se nos sale de lo común. Normalmente los retrasos en el lenguaje los empiezas a ver de los 0 a los 5 años y esa es una edad adecuada o es la edad en la que deberíamos resolver la mayoría de los problemas del lenguaje o del habla. Ya tener problemas con un niño que habla mal a los 8, desde los 7, 8, 10, 12, 14 años, ya habla de otro tipo de trastorno. Entonces, ¿qué no le está permitiendo al niño hablar adecuadamente si su desarrollo, el resto de su desarrollo va normal? Ahora, ¿el resto del desarrollo no es normal o tenemos un trastorno de base? Por ejemplo, tenemos síndrome de Down o tenemos espectro autista o tenemos trastornos por déficit en la atención severos o tenemos trastornos en la audición leves que puedan pasar desapercibidos. Entonces, si yo tengo un niño de 10 años y todavía no está hablando bien, yo tengo que ver primero qué es lo que tengo para que él hable. Si tenemos una atención muy pobre y
en teoría estamos tratándole la atención, entonces, ¿qué está pasando? No me permite que el aprendizaje del lenguaje se haga adecuadamente. Entonces tengo que poner más atención al trastorno por déficit de atención, pero una de las cosas que se olvidan a menudo es que van de la mano. Un niño tiene que ir avanzando en las etapas de su desarrollo, todas de la mano. No podemos dejar ninguna atrás porque vamos a alterar otras etapas más adelante. Cuando nos llegan al consultorio y la mamá está preocupada porque el niño no hace esto o aquello, eso es en lo que mamá se está centrando o también es en lo que la gente le empieza a decir, ¿sí? Porque ustedes saben como papás que en estas circunstancias todo mundo te da su opinión, si es profesional o no, no importa. Aquí todo mundo da la opinión. Y el problema principal es que angustia mucho a los papás, porque sienten que o están en una situación muy seria o están teniendo angustia de Okis, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver qué es la atención que vamos a seguir, qué es lo que yo voy a hacer, qué le funciona a mi niño. Cuando hay este tipo de preguntas, muchos papás empiezan a decirme, es que mi hijo también tiene lo mismo, es que a mi hijo y le hicimos esto y le fue muy bien. Bueno, te voy a decir, le fue bien a tu hijo, qué bueno, ese fue el estímulo adecuado, pero no es para todos los niños. O sea, ojalá fuera así, pero no es para todos los niños. Entonces los papás pensando que aquel remedio no lo pudieron alcanzar porque no tenían el tiempo, no tenían el dinero o porque no estaba en ese momento en sus posibilidades, piensan que perdieron la oportunidad. No es así. Cada niño aprende diferente y una cosa sí te digo para que estés más tranquilo. Normalmente avanzan a un ritmo o a otro, pero todos los niños con un buen estímulo avanzan. Ahora, volviendo a lo mismo, tengo un niño con déficit de atención, no sé si tenga hiperactividad o no, no me lo ponen, tiene 10 años y todavía tiene trastorno del lenguaje. ¿Cuál es el trastorno del lenguaje? Puede ser, está pronunciando mal algunos sonidos, entonces es trastorno del habla. No le entiendo nada, pero tampoco entiendo la idea. O sea, no entiendo ni siquiera la idea que me trata de decir el niño. Es un problema más serio. Entonces, cuando yo voy a programar una terapia para este pequeño, tengo que saber en dónde estoy parada o qué es lo que han trabajado anteriormente. Pero sigue pasando el tiempo y la mamá no ve el camino, ¿no? Y sigue 10 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años y todavía no habla bien. Entonces, ya se hizo la valoración a estos papás en particular. A ver, tenemos un buen aparato fonoarticulador y a esto voy. Las vocales, el movimiento de su lengua, el movimiento de su paladar, el movimiento, las cavidades de resonancia, o sea, las cavidades nasales, sus senos paranasales, los oídos están funcionando perfectamente, o sea, el niño está captando bien el sonido y luego lo puede expresar con toda esta cuestión que es muy sofisticada, que es la musculatura del habla. A los papás me dirijo, la musculatura del habla es muy sofisticada. A veces pensamos que si le ponemos miel en los labios o le ponemos a levantar algo con la lengua, el niño va a hablar perfectamente. No es así. Es una ayuda, pero no es así. Entonces, ¿por qué no habla bien a los 10 años? ¿Qué se hizo anteriormente? Si solamente se trabajó el déficit de la atención y yo tenía un problema articulatorio, quiere decir que no tenía la musculatura adecuada para fonar o para decir los sonidos, estoy perdiéndome solamente en un área o estoy poniéndole atención a un área que sí es el sustrato para un lenguaje adecuado o un habla adecuada, que es la atención, pero no he puesto atención en lo que me está impidiendo que el niño hable correctamente. Y a veces, les voy a decir una cosa, no tiene nada que ver. A veces el trastorno de la atención es una cosa que han centrado porque así se les ha dicho, porque a lo mejor tengan una cuestión muy severa y no tengan nada que ver con su trastorno del habla. ¿Por qué? Porque puede tener un frenillo lingual corto, porque pueda tener una mala habituación para decir ciertos sonidos o porque aprendió a decir esos sonidos de mala manera y ahí los lleva hasta los 10, 20, 30 y toda la vida. Entonces, es un poquito más complicado de lo que parece, lo que es sentar y poner a repetir a un niño para que el niño
perfectamente. En términos de normalidad, el niño empieza a escuchar palabras desde el vientre materno. Empieza el balbuceo a los 6 meses, 9 meses empiezas a oír que el niño te dice va, da, ta, como monosílabos, que se incrementan al año de edad. Al año y medio sigue aumentando las palabritas. A los 2 años ya puede juntar dos, puede decirte quiero leche, no perfectamente, pero dame agua, bye papi. A los 2 años ya empiezan a juntar dos palabritas y a los 3 años están diciendo frases. Eso es una normalidad, papás. Si no estamos en esa normalidad, bueno, entonces vamos a ver qué nos sacó de la normalidad. Y una normalidad quiero decir que si un niño habla un poco después o un poco antes de eso, también es normal, porque tenemos límites hacia arriba y hacia abajo. Pero si un niño se me queda en la etapa de balbuceo, 6 meses, 9 meses, o ni siquiera el balbuceo, por ejemplo, solamente un gesto, ¿no? Si el niño se me queda en esa edad por más tiempo del que es el normal, entonces tenemos que hacer una valoración, pero no a los 3, 4 años, sino cuando se me desfasó, porque es ahí cuando el papá, con estímulo en casa, resuelve el problema. De otra manera, se nos puede ir el niño diciendo los sonidos de manera anómala o anormal porque no hubo quien se los corrigiera o porque tiene una alteración en su audición que no tiene que ser sordera, papis. Aquí quiero ser muy clara. Los trastornos de audición no siempre es un niño sordo o es un niño que tú sabes que tiras un objeto muy, muy fuerte o de un sonido muy alto y el niño ni siquiera voltea. Bueno, hay niveles en los grados de sordera y hay un nivel que se llama trastorno del procesamiento auditivo, que el niño puede escuchar normalmente dentro de lo que cabe, pero no distingue los sonidos que se parecen, no interpreta los sonidos que tú le das y eso es muy difícil diagnosticarlo. ¿Cómo lo puedes intuir como papá para que vayas a buscar la valoración? Este chat, la idea es que ya no pierdas tiempo y puedas hacer con tu niño, a ver, esto me falta, esto no lo he hecho, pero con lo que estoy escuchando, creo que pudiera hacer esto y entonces no tardes la atención. Entonces, si el niño no distingue los sonidos, ¿por qué? Porque puede ser un niño, ahí te van las características de estos niños que tardan el lenguaje, sobre todo si son varones, de manera más importante en los niños que en las niñas. Si tienes un niño con el que batallas desde muy pequeñito, con cuadros de moquitos, bronquiolitis, alergias. Si tienes un niño que es respirador oral, ¿cómo es esto? El niño está con la boca abierta, come con la boca abierta, duerme con la boca abierta, puede roncar o no, pero su boca siempre está abierta. Una cosa es que la tenga abierta porque le permites usar este tipo de cosas como el chupón o el biberón hasta los 3 4 años. Obviamente ahí no vamos a tener un buen cierre porque va a haber una deformidad dental que luego platicaremos. Pero si tu niño tiene estas características, tú y tu esposo son alérgicos, tiene mucha carga alérgica, entonces vamos a tener un trastorno muy sutil en la audición y es al niño que catalogan como socarrón. Es que mira, es un socarrón, no me hace caso. No hay tal, el niño no es socarrón porque quiera ser socarrón, es que algo le está impidiendo que su atención se centre inmediatamente en el que le habla. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué has valorado, mami y papi? ¿Qué es lo que estás viendo en tu niño? Ahora es un niño que es un torbellino. Bueno, su déficit de atención está junto con hiperactividad. Me estoy refiriendo a los casos que me preguntaron para poder ubicarme en lo que necesitan, pero tratar de darles un panorama global para que con tu niño no pierdas el tiempo. Ahora, bueno, tienes estos datos y tu niño empieza a hablar y se detiene, ¿ok? En el momento que se detiene, generalmente es cuando tú ves que tuvo más problemas con sus procesos congestivos, ¿de acuerdo? Son niños, a ver si tienes un niño con estas características. Son niños más irritables, son niños más berrinchudos, son niños que no hacen caso, son niños que pueden comer mucho,
y pueden comer muy poco de las dos maneras. Y cuando comen mucho, comen como de manera desesperada. ¿Por qué? Porque no les permite su cavidad nasal respirar mientras comen, de tal manera que comen apresurados, como ansiosos, tragan, toman el bocado y lo tragan prácticamente, casi no mastican. Y al revés, el niño que con tanta congestión no percibe los sabores, se la pasa tomando leche, se la pasa tomando un juguito, no comen todo el día, la mamá anda detrás de él, eso también puede ser. O sea, las dos situaciones se pueden presentar en estas criaturas. ¿Qué es lo que tenemos en casa? Ahora, dice, esta pregunta en particular dice, no puede pronunciar ciertas letras, aunque sí se expresa más que antes. Entonces sí puede expresarse. Algo está pasando que no estamos utilizando el camino hacia la verbalización adecuadamente por alguna circunstancia, pero sí puede expresar. En teoría y sin conocer el caso, pues necesitamos conocer el caso, estos casos caminan más rápidamente. Y luego me preguntan, también tiene 6 años, tiene el retraso del lenguaje, ella fue prematura, vamos a hablar un poco de prematurez también, y aunque sí no logra entablar una conversación. Tiene 6 años. Bueno, el lenguaje y el habla perfectos y correctos en términos generales es a los 5 años. Claro que pueden tener algunos errores antes de los 5 y muy difícilmente después de los 5 en términos en la generalidad. Como les digo, siempre hay niños que se quedan un poco atrás y niños que se quedan un poco adelante, niños y niñas, ¿no? Y hay niños que a los 3 años están hablando perfectamente y son unos cotorritos y a veces la mamá convive con estos niños y su niño no ha desarrollado bien las conversaciones y la mamá se angustia mucho. No, recuerden que hay parámetros. Sin embargo, no tan que a los 3 años el niño no diga ni monosílabos, ¿sí? O sea, vamos a hablar de un desfase, pero dentro de lo esperado. Si no estamos dentro de lo esperado, entonces estamos dentro de un trastorno. Y es ahí que tenemos que ayudarle al niño. Yo pudiera irme con un desfase con el pequeño del habla, sí, sí me pudiera ir, luego te lo van a detener. O sea, les voy a platicar una cosa, las etapas de neurodesarrollo se construyen una sobre la otra, ¿sí? Si yo no tengo balbuceo, no voy a tener monosílabos. Si no tengo monosílabos, no voy a tener palabritas, por ponerles un ejemplo. Pero si yo no tengo habla, no tengo lectoescritura. Si yo tengo errores en el habla, y así te vas, es como las piecitas de dominó que tumbas una y vas tumbando las demás. Por eso es importante tratar de trabajar en las etapas cuando es el tiempo. Les voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de los papás reciben esta información. Espérate, se le va a quitar. ¿Qué prisa tienes que hable? Si el tío habló a los 15 años, no sé, a veces salen con cosas así, ¿no? Eh, no es así. Vamos a dejar en desventaja a nuestros pequeños y ahora la vida va muy rápido. No me refiero a esta contingencia que nos ha permitido tener este tipo de conversación, pero sí tenemos que buscar que el pequeño no nos desfase, porque le vamos a dar una vida muy difícil, ¿sí? Como te digo, la comunicación trae alrededor más áreas desfasadas y lo ideal es hacértelas todas al mismo tiempo cuando proceso terapéutico, cuando vas a terapia. Se puede, sí, y muchas cosas se pueden desde casa, que eso es lo más maravilloso, simplemente orientando a los papás. ¿Por qué me atrevo a decirles esto? Pues porque ya tengo más de casi 25 años en esto y hemos visto muchísimos niños con aciertos y desaciertos, más aciertos que desaciertos, no podemos saberlo todo, ¿qué más quisiéramos? Pero hemos aprendido muchísimo y seguimos aprendiendo en el camino. Ahora tenemos más trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Que vienen 2 o 3 fases desfasadas, no solamente el lenguaje. Y esto es muy importante que lo conozcas porque es al momento de estimularlo en casa que tenemos que poner la atención para que tú puedas tener un avance más notorio en tu niño y en un tiempo más corto. De lo que nunca debes hacer caso es espérate, se le va a quitar. Porque, por ejemplo, los pequeñitos de 6, 7, 8 años que no hablan bien, ¿cómo crees que les va en la escuela con sus compañeros? Y a veces dices, mira, tiene muy buenos compañeros. Sí, hay de todo, pero la generalidad no es así. No le entienden a un pequeño y se separan de él. Ahora, recuerda que la cuestión emocional sí sigue creciendo.
mamá y papá. La cuestión emocional es una cosa que tenemos que cuidar mucho porque después no, no es tan fácil restablecerle la cuestión emocional. Y como nosotros no estamos con ellos las 24 horas o el tiempo que ellos están en la escuela lejos de ti, no sabes lo bien o lo mal que lo estén pasando, ¿sí? Normalmente no se les tiene paciencia, normalmente no hay un proceso educativo específico para nuestros niños con necesidades especiales. Si tú ves que en un centro educativo pueden tener una maestra 30, 40 y hasta 50 niños, pues difícilmente vamos a tener la atención como nosotros quisiéramos para estos pequeños, que al final de cuentas les va bien, eso es algo importante, nada más, pues hay que hacerles el camino no tan difícil. Ahora, bueno, ya vimos entonces qué estoy buscando en mi niño, que respire bien, coma bien. Fíjense una cosa muy importante, cuando el niño tiene alteraciones en el habla, muchos de estos niños ya tuvieron alteraciones en la masticación. ¿A qué me refiero? Mira, puede ser que uno de tus niños no le guste comer carnita, no le guste comer sólido, mastique 2 o 3 veces los bocados de carne y los saque. Me estoy refiriendo, ya deberían estar viendo de todas las consistencias y te dan los 3, 4, 5 años y él sigue queriendo comer papillas y blandito y a veces solamente poquitos. Eso hace que no se gesticule adecuadamente, que no el aparato fonoarticular no se ejercite como debe de ser. Y vas a tener niños con una hipotonicidad en su carita, si es que no tienen otro trastorno, porque también tengo otra pregunta aquí de hipotonicidad. ¿Cómo ves al niño? Mira, su carita, sus cachetitos todavía de querubín, pasan 3, 4 años y no toman la carita de un niño pequeño, ¿no? Redondeaditos, ¿no? Quiere decir que la musculatura, y de hablar así de esta manera, casi no gesticulan al hablar, no se les entiende y tienen trastorno en el habla. Entonces, tu niño está comiendo todo, o sea, sí está ejercitándose o le estamos facilitando las cosas y le estamos dando, cuando ya él puede masticar, le estamos haciendo las cosas pequeñitas todavía y estamos dándole blandito, pues esto no nos está dejando masticar adecuadamente y trabajar el aparato fonoarticulador, como te digo, es el más complicado para expresar, la musculatura que se mueve cuando nosotros hablamos es extremadamente sofisticada. Entonces, cualquier piedrita que yo le ponga en el camino me va a detener alguno de los procesos o algún sonido o algún fonema o me va a hacer una conversación bastante telegráfica cuando ya pasamos mucho el tiempo en que el niño debió haber sacado una conversación, ¿no? Y no me está usando, por ejemplo, a los 4, 5, 6 años, quiero más, no me está usando allá, quiero acá, no me está diciendo, oh, quiero salir al patio a jugar con mi pelota, no me está haciendo ese tipo de conversaciones, entonces también tenemos ahí un problema. Cuando el niño no te expresa la idea también, o sea, lo que te estoy tratando de orientar es tu hijo, en dónde lo tenemos para ver cómo le ayudamos. No podemos utilizar una receta de cocina, que bueno que fuera así, pero no podemos utilizar una receta de cocina. Aquí hay otra pregunta, por ejemplo. Mi hija María tiene 5 años, nació con hipotonía central, tuvo 3 años de terapia física para que caminara, pero ahora necesita de lenguaje. Espero puedan ayudar. Cosas que se siguen haciendo que va contra la naturaleza, pero es lo que tenemos, vaya, esa era la idea hace tiempo, es cuando un niño nace con hipotonicidad o en la prematurez tenemos un desfase en su cuestión motora, se centra mucho la atención en que camine y es correctísimo, pero se le quita la atención al habla y en los procesos naturales, primero sale el habla, el niño está verbalizando en la cuna antes de que esté deambulando, ¿sí? Cuando lo hacemos al revés, dejamos en desventaja el lenguaje, porque yo estoy focalizándome en el motor grueso, que es excelente, pero no puedo descuidar el motor fino y el habla, porque entonces voy a tener el desfase. Yo ya lo tengo caminando, gracias a Dios, pero todavía no lo tengo hablando. Y puede ser que el caminar me lleve 3, 4 años y yo debía haberlo tenido hablando 2 años antes, ¿sí? O comunicándose con palabritas sueltas. En esta circunstancia es donde entra papá, intuición de papá y mamá, porque a veces
nos centramos en una cosa como profesionales y vas a tus terapias, pero no se le dieron las terapias de deglutición. A veces estos pequeñitos traen sonda nasogástrica, traen cánula de traqueostomía o simplemente se les deja comiendo blandito por mucho tiempo porque es lo que pueden comer. Pero entonces desfasamos la preparación para el habla, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde que si ya tenemos un diagnóstico de prematurez y vamos desfasados y no estamos teniendo problemas con la deambulación o con el caminar, pero estamos recibiendo terapia para la motora gruesa, entonces, ¿qué podemos hacer en casa para estimular el lenguaje? Y bueno, ya luego haremos, si ustedes están interesados, un video para explicarles qué podemos hacer en casa, pero lo más importante es no separarlos. No nacemos separados una cosa de la otra. Es todo junto. Las áreas de desarrollo debemos tratar de tenerlas todas juntas. Y no sabemos como papás, sobre todo si tenemos una anomalía o un trastorno, bueno, vamos a tratar de ayudarte porque esa es la idea de este chat. Ahora, vamos a hacer una cápsula, si ustedes gustan, ya luego me dejarán saber, para la mami que tiene una niña de 5 años, pero me dice ahora necesitan lenguaje. Entonces, si hubiéramos empezado, hubiera no existe, pero quiero para las mamás que van iniciando. El lenguaje se inicia al mismo tiempo. Si no hay recurso económico para tener la terapia como debe de ser de habla y del lenguaje, desde que ya tenemos un diagnóstico de, por ejemplo, parálisis cerebral infantil o Down o cualquier cosa que ustedes me digan, entonces, ¿cómo podemos hacerlo en casa? Y eso es, ustedes me van a avisar si quieren que hagamos esas cápsulas y con muchísimo gusto, pero no dejemos al pequeño atrás en alguna de sus etapas, siempre y cuando las reconozcamos y podamos ayudarle. También mi reconocimiento a todos estos papás que tienen niños con necesidades especiales y que se la pasan en terapias y que buscan una ayuda u otra ayuda, una terapia y otra terapia, y se les va la vida en su criatura. Mi reconocimiento. Voy a tratar en lo que no sea posible de cómo poderles ayudar en casa. Obviamente si pueden llevarlos a la terapia, qué bueno, pero si no, también tenemos que ayudar, porque al final de cuentas queremos que ese pequeño ser sea un ser independiente, ¿no? Y el lenguaje es una de nuestras primeras áreas de independencia, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ayudarle. Esta pequeñita ya tenía un diagnóstico de hipotonía. ¿Qué pasa con la hipotonía? Y fíjate que a veces no tienes el diagnóstico, pero tienes un niño que tú lo ves como más aguadito, no lo ves tan fuerte como si tienes hermanitos como el otro hermanito, caminó más tarde, se sentó más tarde, levantó el cuello más tarde. Sin embargo, se ha presentado todo. Entonces, sí tenemos una cuestión con el sistema motor, pero no se le da atención porque va saliendo. De todas maneras, salió, sobre todo si hubo prematurez. Es como que uno de los antecedentes, pero a veces no lo tenemos. Entonces, te voy a decir una cosa, el habla también se va a desfasar, el habla y el lenguaje, porque la musculatura del habla requiere, es así, una atención más específica y se nos va a desfasar un poquito más de lo que se nos desfasó el deambular o el caminar. Pero a veces el papá no pone atención porque de todas maneras camina un poquito tarde y no. Sin embargo, en el habla dice, ah, caray, no nos está gustando, tiene 2 años y medio, 3 años y medio y no está verbalizando ninguna sola palabra. Bueno, entonces quiere decir que el habla, la musculatura del habla no la estamos estimulando adecuadamente, ¿no? Y luego tenemos que ver si el niño tiene una buena comprensión, y eso lo ves desde bien pequeñitos, o sea, cómo esto va evolucionando. Si el niño tiene buena comprensión, ya tienes el 50% del camino ganado. Si el niño tiene una buena comprensión, si el niño no te entiende, tenemos que ver cuál es la causa, ¿no? Y ahí entra desde la atención, el oído, hiperactividad, conductas, algún daño cerebral, que para eso nosotros tenemos que hacer un equipo. Para hacer un diagnóstico muchas veces hacen falta 2, 3, 4 especialistas, porque al final lo que queremos es, bueno, no importa lo que tengo, ¿cómo lo voy a sacar adelante? No importa lo que me hayan dicho, ¿cómo lo voy a sacar adelante? Ahora, con esto que tengo, ¿qué le voy a ofrecer? Eso es lo más importante y en eso es donde no se puede perder tiempo.
Ahora, por ejemplo, situaciones específicas me dicen, mi niño no puede pronunciar. Ok, tu niño puede pronunciar otro tipo de sonidos como la L, la D. Fíjate bien que el sonido de la lengua es hacia arriba. La T. Entonces quiere decir que puede elevar la punta lingual. No puede pronunciar, no puede decir la D, ni la T, ni la L, y tu niño te habla a ti de esta manera, como si tuviera su boca y su lengua no la separa mucho, no puede hacer esto, ¿ok? A lo mejor no se lo has pedido, pero normalmente te das cuenta casi cuando tiene el frenillo muy corto desde que nace porque se da cuenta el neonato porque no puede ni succionar. O sea, le batallan cuando el problema es mucho, no puede ni succionar. Sí me llegan muchísimos casos al consultorio preguntándome si el frenillo lingual es corto y si por eso no pueden hablar. Déjame te platico de un gran mito. El frenillo lingual solamente me va a afectar algunos fonemas, sobre todo los que tienen que ver con que suba la lengua. No todo el lenguaje, ¿sí? Mucha atención porque a veces se opera y le dicen al papá que ya con eso el niño va a hablar bien y el niño resulta que ni siquiera hace una frase, ¿no? No puede hacer frases. Y de todos los sonidos, los que estaban alterados no tenían que ver con la punta. Entonces, ¿por qué crees que es muy importante hacer un buen diagnóstico? Porque ahí se escapan ahí se escapa el tiempo, ¿ok? Nos vamos por otro lado y mientras rectificas que eso era, ya se te fue un año o 2 años y a lo mejor era algo muy sencillo. Todo depende del caso. Entonces, checa qué sonidos puede hacer tu niño. Si no puede hacer el sonido de la L, la D y la T, muy seguramente el frenillo lingual está corto y entonces sí requiere una pequeña cirugía. Pero si puede hacer eso y si puede decir la R incluso y si hace esto y si puede sacar su lengua para chupar una paleta, entonces tenemos un problema en la vibración y luego pondremos algunos ejercicios si tú quieres para vibración para que le ayudes en casa. Ya lo pondremos ya con ejemplos y porque realmente ponerte tú, papá, como terapeuta de tu niño no es muy agradable para el niño y normalmente vas a terminar tú frustrado porque el niño no te va a hacer caso. Pero sí hacemos a manera de ejercicio y a manera de juego. En ese juego le estamos enseñando a decir los fonemas, entonces tienes un niño que va a querer jugar y va a querer hacer lo que tú le pidas sin que seas incisiva, agresiva, porque el niño va a terminar por no hacerte caso. Y tenemos lo que nunca podemos perder, mamá, papá, terapeuta, el que me esté escuchando, lo que nunca podemos perder es que el niño no quiere conversar, que pierda el ánimo por conversar, que no tenga entusiasmo en conversar, porque entonces vas a tener un niño que no va a esforzarse y le vas a causar agobio. Eso tenemos que cuidarlo mucho, eso es muy importante, que el niño siempre siente el placer por verbalizar, no por señalar, no por ponerte no hacer la mímica, no por enseñártelo en una foto. El niño tiene que encontrar el placer por verbalizar. Tenemos que ver si hay alguna circunstancia que se lo impida, obviamente, cada niño es diferente. Nosotros con estos pequeñitos, su atención debe ser personalizada porque cada niño aprende diferente. El lenguaje es un aprendizaje, el habla es un aprendizaje. Y si yo tengo desde un principio problema para él, para aprender lo que tú quieres que aprenda, entonces voy a tener un problema para enseñarle la comunicación. Pero si yo tengo solamente problema para aprender vía entonces voy a tener un problema para la verbalización, pero mi niño aprende perfecto vía visual y te sigue direcciones y te entiende perfectamente cuando él es visual, cuando él puede hacer el ejercicio visualmente, pon atención. Entonces no tenemos un problema en su aprendizaje, tenemos un problema en el canal de entrada del lenguaje. Y tal vez los estoy confundiendo mucho porque es muchísima información en muy poquito tiempo, pero si ustedes quieren que se haga alguna cápsula en específico, solamente menciónenlo aquí. Otra pregunta, mi hija va a cumplir 5 años y no habla mucho. Difícil, o sea, no es muy común para las niñas, es común para los niños. A los niños hay que preguntarles de manera más específica porque el niño normalmente le gusta mucho ser parlanchín. Las niñas sí, ya hasta que nos morimos en ese sentido, ¿no? Las mujeres. Pero una niña que va a cumplir 5 años y no habla mucho, ¿qué está pasando? ¿Si dice las palabras o no las dice? ¿Se comunica con monosílabos? Quiero.
vamos, ven, a los 5 años, eso es serio, o sea, nos falta toda la conversación. No quiere, su personalidad es introvertida. O otra cosa, papás, el niño solo habla con cierta persona. Eso es muy importante que lo veas, porque puede ser que el niño solamente se comunique con alguien en la casa, pero luego te digan en el kinder no habla nada y te digan en la guardería no habla nada, señora, llévelo a terapia porque no habla nada, pero resulta que contigo tu niño habla perfectamente. Entonces, esa es una cuestión más de conducta, más de ansiedad y tenemos que identificarla. Y también incluso puede suceder con el tartamudeo. Hay una etapa que es común o normal que tartamudeen, desaparece. Y es como el sistema motor va aprendiendo, va madurando, viene la idea, se expresa. Entre los 3 y los 4 años puede haber una tartamudez fisiológica, dura a veces un poquito más o a veces empieza antes, pero desaparece. Cuando no desaparece y reclutan otra musculatura, ya lo hablaremos también para hablar exclusivamente de tartamudez, tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con tu niño? Y a veces el tartamudeo se da solamente con cierta persona. No quiere decir que el estrés le originó la tartamudez, sino se la puede empeorar, eso sí. La tartamudez se origina por otra causa, no es el estrés, no es emocional. Que la empeore sí, y que a veces se detone sí, pero tiene otro origen, que es el área motora, ya lo hablaremos después. Entonces, ¿qué tienes? ¿Un niño que sigue tartamudeando o que dejó de tartamudear? ¿O tienes una niña que no quiera hablar con ciertas personas o que no tenga vocabulario? Una de las cosas por las cuales insistimos mucho en esta contingencia en la medida que les sea posible es leer cuentos. Los niños a veces no se expresan porque les falta el vocabulario. Así como mamá y papá no tenemos mucho vocabulario, no les podemos enseñar mucho vocabulario, pero si les leemos, ellos van a adquirir el vocabulario que necesiten. Entonces, eso es una cosa que nunca nos vamos a cansar de decir y desde nuestros hasta la época actual, leerles a los niños. Es muy importante saber qué está pasando con esta pequeñita que no tiene mucho vocabulario. Bueno, pero lo dice correcto, lo dice perfecto, no tiene ningún error en la manera de verbalizar. Eso es muy importante. Entonces a esta mami le recomiendo, si me puede mandar en privado un pequeño video, un audio de voz de su pequeñita, de cómo habla, con mucho gusto le daré indicaciones. Mi niña tiene 7, otra de la misma manera. Mi niña tiene 7 y aún no puede tener una conversación. No es normal, como ya se habrá dado cuenta la mami, no sé qué le hayan dicho, pero fíjate la desventaja en este sentido en el que la metemos en la escuela. O sea, la niña no habla y en la escuela, ¿qué está pasando? ¿Qué te dice la maestra? Habla con sus amiguitas, la hacen a un lado o no le entienden. Esto no, dentro del desarrollo, pues estamos en un franco desfase y tenemos que saber cómo lo está diciendo, ¿no? Y ahí vamos viendo desde los antecedentes. A veces con cada mami me tardo más de una hora preguntándole antecedentes, porque cuando me lo llevan es en el momento que lo estoy viendo, pero quiero ver qué pasó para que el niño esté en esas circunstancias hablando de tal manera, aprendiendo de tal manera. Entonces, ¿qué pasó con esta pequeña que no puede tener conversación? Si escucha, ya hicimos la valoración auditiva, eso es lo primero que tenemos que descartar. No tiene conversación, te ve a los ojos, no te ve a los ojos, habla solamente con algunas palabras. ¿Cómo es el comportamiento de la pequeñita? Dentro de lo demás, ¿se comporta normalmente? Está la motricidad fina, que es la escritura, la está desarrollando bien, reconoce las letras, todo lo que debe hacer a los 7 años lo está haciendo, menos hablar. Por eso es muy importante ver las demás etapas del desarrollo. Y entonces, ¿qué puede estar pasando con esta pequeñita? Es muy difícil saberlo de esta manera. Sin embargo, una cosa es segura, necesita ayuda. Y necesitamos darle la ayuda, no como una urgencia relativa. Esto es por la cuestión emocional,
y por lo que tenga que vivir en la escuela, porque ya debe estar en la lectoescritura, y si no tiene una conversación, no sabemos cómo le va a ir con la lectoescritura. Otras de las circunstancias que me preguntan es, mi niño no pronuncia la letra R y la S, tiene 5 años, ¿cómo pronuncia la S? Así, si me dice así la F, o sea, sí la está diciendo, pero la está posicionando mal, o de plano, ete, pero sí te puede decir, por ejemplo, sal. O sea, ¿qué está pasando ahí? Y muchas veces son este tipo de habituaciones, que son habituaciones que les permitimos. A veces el más pequeñito de la casa y te dice, dame esto, en lugar de dame esto. Pero si te dice sal, o te dice sol, o te dice Sonia, no sé. Es importante saber si nunca te dice la S y no la pronuncia cuando tenemos una de las cosas que primero se presentan en una sordera mínima es la pérdida del sonido de la S. No creo que esa sea tu circunstancia, pero más vale revisarlo, ¿de acuerdo? No sé la letra R atrás en el video, mencioné que puede ser y si solamente tenemos que dar algunos ejercicios de vibración, porque esa es otra cosa. A veces me llegan niños que solamente tenían problemas para decir la R y resulta que un año de un terapéutico enfocado a todos los sonidos, pero no sé, pero y el sonido de la R se fue como se notaba, pero no era correcto o perfecto, y se dio de alta, ¿no? Entonces regresa porque el niño hace esa habituación, deja de pronunciarlo correctamente, ni siquiera se le acerca a la posibilidad, y entonces en la primaria me lo regresa, ¿no? Es importante siempre, papás, siempre trabajar sobre objetivos. Tú eres la mamá, entonces dices, ah, caray, este niño no me pronuncia esta letra. Cuando te hacen una evaluación al ir a una terapia de lenguaje, te muestran los sonidos que el niño no está diciendo, los sonidos del habla. Esa evaluación sirve. Los sonidos te lo puede decir, por ejemplo, me dice la S al principio, pero en medio no. Me dice la S al final, pero al principio no. Ok, esa es una evaluación articulatoria. Cuando yo la tengo en la mano como papá, entonces yo voy viendo las posibilidades de que, el niño no me la decía cuando la invertía y yo no me daba cuenta. Ok, eso es algo que debe hacer el profesional que te está dando la terapia, un diagnóstico articulatorio. Ok, y luego centrarnos, si no hay nada más alrededor, centrarnos en esos sonidos. Te voy a decir por qué. Porque el niño se cansa, se fastidia, ya no quiere ir, no ves el avance. ¿Por qué? Porque es un niño que en condiciones de normalidad dice, pues es que yo puedo decir todo esto porque para él una mala habituación es lo normal. Él mismo ve como una pérdida de tiempo y no ve, o sea, no le planteamos objetivos como debe de ser, ¿no? Tácitos, fidedignos. Y entonces se puede perder el tiempo, se nos cansa el niño, te cansas tú y volvemos a lo mismo y en la escuela te vuelven a llamar la atención. ¿Ves? En ese tipo de circunstancias tenemos que saber qué sonidos se hace la evaluación, qué sonidos, y eso se hace en un ratito, ¿no? Cuando tienes experiencia, qué sonidos no está diciendo y la terapia debe ir encaminada a resolver esos sonidos. A veces son sonidos del paladar, por ejemplo, los niños que tienen problema de labio y paladar hendido, les faltan los sonidos del paladar, pero todo lo demás te lo dicen bien. Y luego, ya que dicen todo eso bien, pero no salen los sonidos del paladar y se oyen así, como gangositos, siguen en terapia. ¿Por qué? Porque no se ha revisado que el paladar no está funcionando. O sea, ahí está operado, pero no está funcionando, no está haciendo su función. Y esos sonidos, por más 2 años, 3 años, por más terapia que le des, no van a salir. Y se hacen mucho los papás y el niño más. Entonces, dependemos de un buen diagnóstico. Dependemos de no perder el tiempo al momento de trabajar con el niño. Y ahora que estamos en casa, la idea es que podamos ayudar desde casa en la medida de lo posible. Te vamos a dar las pautas. Les pediría solamente que ustedes me digan qué es lo que quieren que trabajemos y con mucho gusto. Igual si requieren una valoración en privado, escríbanme en privado y ya les diré cómo. Pero por lo pronto, lo que podamos hacer en casa que sirva al bien común, vamos a hacerlo en esta contingencia para que no tengamos más desfase
en los pequeños y al momento de reactivarnos nuevamente, tú veas cómo tu niño se desarrolló magníficamente estando contigo en casa. Igual si eres papá y mamá que trabaja o mamá que trabaja o abuelita que lo cuida, es importante también que preguntes por qué, pues porque todos necesitamos en este sentido. Nadie nacemos, ni siquiera sabemos ser padres, mucho menos a nuestro pequeño con necesidad que se sale de las condiciones del desarrollo normal, ¿no? Y la gran mayoría de los casos se resuelve, es tantísimo tiempo, es increíble la plasticidad de los pequeños, solamente hay que hacer un buen diagnóstico para trabajar todas las áreas en conjunto. Los dejo porque hay que hacer una vuelta al hospital y con mucho gusto en lo que les pueda ayudar. Saludos a todos a todos los que se unieron. Espero les haya servido y aquí se va para que ustedes puedan sacar el mayor provecho posible. Dios los bendiga, cuídense mucho, si hay que estar en casita, no se arriesguen ni arriesguen a los pequeños. Nos vemos, hasta luego.